Siempre que iniciamos algo no sabemos exactamente de qué es de lo que trata o de cómo debería de ser la estructura, y esto es lo que está pasando el día de hoy. Hoy es 25 de mayo del 2026, son las 5:43 p.m. y hoy empieza una nueva sección aquí en Gatito Podcast que la voy a titular versión o categoría Solecito. Como he contado en otros episodios, como el episodio número 5 y el episodio 3.3 de Kakegurui Twin, pues resulta ser que estoy haciendo una sección especial de mi internamiento. Mi familia me interna porque soy un gato rebelde, le fascina a mi familia internarme. Y bueno, dejarme ahí refundido bastante tiempo en lo que son centros de rehabilitación. Bueno, en la mayoría de los centros, algo que quizás no sepa la mayoría de la gente es que ves muchas películas. La televisión es un punto importante dentro de estos centros, porque verdadera terapia no hay. Al menos en los 3 que yo he estado, no hay una verdadera terapia. Las psicólogas son agresivas, están solamente para controlar, no tanto para apoyarte a superar, sino a hacerte culpable y también manipular un poco a las familias para que te dejen más tiempo. Entonces, en este último internamiento ya había estado en este centro de rehabilitación que le llaman comunidad terapéutica, no le llaman según ellos centro de rehabilitación, pero eso ya lo platiqué en el 3.3. Y bueno, el punto es de que vamos a empezar esta sección de películas que vi ahí en esta ocasión. Estuve un mes y apunté en total 27 películas que vi, que verdaderamente dije, bueno, no las vi porque dije, no tiene caso que las vea ahorita porque voy a querer hacer una reseña y luego me va a dar flojera verla de nuevo. Entonces, entre que las veía y no las veía en ese momento. Hoy vamos a hablar de la película número 25 que se llama En la hierba alta, en la plataforma de Netflix. ¿Y por qué vamos a hablar de esta película? Es que tuve pesadillas. Es la segunda noche que paso aquí en mi casa después de un mes de internamiento. Y solamente para contextualizar y adentrarnos un poco en la película y en mis pesadillas, pues es muy complicado cuando te internan los primeros días y en general vivir en ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque pasas de tu vida cotidiana normal. Yo, por ejemplo, vivo solo, al menos en este momento de mi vida, a los 33 años, y resulta ser que te meten con una bola de cabrones de 80 personas juntas viviendo en una casa de 2 pisos donde el espacio no da. El espacio no da para tanta gente y tienes que competir por comida, por sueño, por litera, por la cama, por... ¿Ya dije comida? Sí, por tus zapatos, por tus sandalias, por el baño. En este lugar, en el internamiento, para que si no había quedado claro, le vamos a llamar Solecito o Luna. No, mejor llamémosle Luna. Sí, lunar. Lunario. En el lunario que estaba ahí, pues resulta ser de que me tuvieron... había solo un baño. Había solo un baño funcionable. ¿A qué me refiero con esto? Había en realidad 4 baños. Uno de ellos es prácticamente inaccesible y es solamente para los encargados porque se encuentra en la parte casi exterior de la casa, es al principio. Entonces a ese baño no puedes acceder porque tienen miedo de que te salgas huyendo o que hagas algún escándalo en plena fachada. Entonces ese baño está reservado solamente para algunos usuarios que han durado más de 6 meses, de 4 a 6 meses, donde ya tu mente está programada para no querer salir y que según le tengas que agradecer a estos lugares. Entonces ese baño es uno. Entonces podemos decir que ese baño para la mayoría de la gente no funciona. Estamos hablando de la planta baja. Luego tenemos otro baño en la planta baja, la cual es el baño más funcional, podríamos decir, porque tiene regadera, tiene el baño, o sea, el trono, y tiene el lavamanos. Es el único que tiene lavamanos. Ay, no hay jabón. Obviamente no hay jabón y el agua que te tienes que tomar es agua de la llave. Se supone, sí es cierto que aquí el agua de mi ciudad, Los Mochis, se supone que te la puedes beber, pero aún así es bastante desagradable. ¿Por qué? Porque compartes el vaso. El vaso es el mismo con el que todos tomamos. Más de 80 personas. ¿Te imaginarás cuántas enfermedades puedes tener? Pues yo tuve, mira, me resfrié, me dio tos
y a los 2 días me sané y a los 3 días estaba enfermo de nuevo. ¿Por qué? Por los vasos. Pero bueno, ahorita continuamos hablando sobre eso. Y En la hierba alta, pues es esta película que está basada en un libro de Stephen King y Joy Hill, una combinación. A mí, yo no soy particularmente partidario de los libros que están coescritos. Rara vez me he topado con novelas que sean interesantes o congruentes entre sí. Entonces, la mayoría de libros y de historias que están así coescritas están como medio o sea, como que medio malas. Y La hierba alta no es una excepción. La verdad, tampoco podría decir que es una mala película, una mala adaptación. No sé, no he leído el libro, pero tampoco se me antojó leer el libro con esta película, porque puede llegar a pasar. Yo antes era fiel fanático de que si sabía que una película tenía libro, tenía que leer el libro primero. Pero ahora me doy la libertad de decir, ok, veo la película, si me gusta demasiado, creo que puedo ir al material original. En este caso, la verdad, no lo haría. Y aunque tiene una cualidad importante En la hierba alta, que empieza rápido en materia, empieza muy rápido a contarte, entran muy rápido a la hierba alta. De que creo que todos estamos aquí porque hemos visto la película, pero si no, gracias por confiar en mí y gracias por estarme escuchando. Eres una persona inteligente y brillante intelectualmente. Entonces, pues resulta ser que la película trata sobre una chica que está embarazada, que va viajando con su hermano. Parece que están huyendo de una ciudad y específicamente van a San Francisco. Y entonces se paran en una iglesia. Ahí, primer error que ya no me gustó, una iglesia. Ya cuando hay una iglesia involucrada, dices, este es contenido religioso. Este es contenido religioso de la Biblia. Y todo lo de la Biblia me repugna, me da asco, me da demasiado ansiedad, me da mucho repele y mucha ansiedad de nuevo. Y es que los centros de rehabilitación se jactan de ser como las escuelas, que no hay religión, pero sí la hay. Todo el NA, todo el AA es una cosa disfrazada de religión. ¿Por qué? Porque siempre aluden a un dios. Y sí te dicen, tú tienes la libertad de elegir cuál es tu poder superior, pero esperemos que encuentres a Dios. Siempre es ese dios castrante, falso, que ya se tienen que morir. Ya muéranse con esa religión, muéranse. Han matado a mucha gente y lo siguen haciendo. Y se me hace una cosa, una falacia, se me hace una cosa horrible, un deje de traición a la sociedad y a personas que están vulnerablemente mental, porque el shock es un shock pasar de tu vida diaria a encerrarte con 80 cabrones compitiendo. Tu mente está débil, claro que está débil, porque no solamente tienes que conocer 80 personas, te tienes que proteger. Algunos en estos centros de rehabilitación son sicarios, ex sicarios, están huyendo de problemas, se meten ahí porque los están buscando, pueden entrar, ya han entrado en Mazatlán, entraron a un centro de rehabilitación, se llevaron a 8 individuos y a los otros mataron. ¿De qué es lo que me estás hablando? Claro que es traumático. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Le metes a Dios. Va gente religiosa, hermanos y hermanas, a dar la palabra de Dios a gente con la mentalidad débil, que no puede elegir, que no sabe exactamente cuáles son las decisiones correctas que debe de tomar en su vida. Son víctimas. Y entonces bueno, no todas, estamos hablando también de que hay sicarios, ¿verdad? Ellos no creo que sean víctimas, es resultado de sus consecuencias, pero a lo que voy, hay mucha gente que sí está delicada mentalmente y se aprovechan de eso para transformarlos, diciéndole, Dios te va a recuperar, Dios te va a cuidar. No es cierto. Y para contextualizar un poco más, cuando estábamos viendo esta película, dentro del diario vivir que le llaman, pues resulta ser de que hay una... Porque te forman una rutina. Todo esto es en los centros, ¿no? En todos, en los 3 que estuve es lo mismo. Una rutina que le llaman el diario vivir. De supuestamente si sigues estos pasos en tu vida cotidiana, ya que salgas se supone que no te vas a volver a drogar. Claro que, ¿de qué funciona? ¿De qué me sirve a mí? ¿Qué conexión tiene
que alguien me explique que doblar mi cobija por las mañanas va a hacer que no me fume 40 churros de marihuana. ¿Qué tiene que ver? Nada. Absolutamente nada. Bueno, el punto es, y quiero dejar claro, que ya estoy por cumplir 3 años sobrio y no tiene nada que ver mi recuperación con los centros de rehabilitación o con doblar mi cobija. Tiene que ver con algo más importante, con otros elementos que verdaderamente son terapia. Y bueno, el punto es de que en esta rutina hay un momento en los baños. En el lunario, solamente teníamos 5 minutos para bañarte. Y debes de salir, si te bañas en la parte de abajo, todo cambiado. O sea, 5 minutos. No te estoy mintiendo, te los cuentan. Y si pasas de los 5 minutos, te castigan quitándote lo que es la tiendita. Todos los centros de rehabilitación tienen una tiendita en las tardes que venden chucherías. ¿Para qué? Para calmar tu ansiedad y facturar con ellos. Obviamente no es gratuito, no va con los 8,000 pesos que pagas. No, claro que no. Esto es aparte de lo que te están cobrando. Entonces, pues resulta ser de que 5 minutos tienes solamente para bañarte. Pero esto no cuenta lavarte los dientes, porque al menos en el lunario no había tiempo para lavarte los dientes. Tenías que tú encontrar algún momento porque no puedes ir al menos en el lunario, no puedes ir al baño sin permiso. Esa es una diferencia entre otro centro que le vamos a llamar esclavitud. En esclavitud, ahí tú sí podías acceder al baño sin permiso, a menos que estuviera la junta. Todos los centros tienen juntas. Tanto en lunario como en esclavízate tienen una junta al día. Entonces, obligatoria. A esa tienes que ir. Pero en el lugar más repulsivo, donde más me maltrataron, donde más meses estuve, que cumplí el tratamiento completo, los 6 meses, pero que es el lugar más repulsivo que he estado, obviamente es uno religioso, totalmente religioso. Y ahí había 3 juntas obligatorias: mañana, mediodía y tarde. Entonces, bueno, en el lunario, pues resulta ser que mientras nos íbamos y nos turnábamos para bañar, es ahí donde estábamos viendo en la hierba alta. Ahí la pusieron en ese momento particularmente. Y ese viene después. Si escuchaste el 3.3 donde hablo de Kakegurui Twin, pone el sonidito de Twin. Y entonces es un drum roll. Kakegurui Twin. Bueno, pues resulta ser de que ahí la pusieron porque ahí conté, eso estaba diciendo, ahí conté que teníamos actividades deportivas por las mañanas en cuanto despertábamos. Hacer ejercicio en ayunas está súper mal, pero bueno. El punto es de que nos hacían y le llamaban short y tenis. Después del short y tenis te mandaban a la sala y ahí empezaba el proceso para mandarte a bañarte en 5 minutos y luego ya continuar con otros 5 minutos para poder ponerte tenis, para poderte poner crema. No sé quién en su sano juicio puede en 5 minutos ponerse tenis, ponerse crema. Si salías de los baños de arriba, podías salir con el boxer, pero con la toalla cubriéndote y ya te cambiabas. Entonces era ponerte desodorante, ponerte playera, ponerte pantalón, cambiarte todo, y todo en 5 minutos. Y no podías dejar cosas en tu cama, aunque se te olvidara, aunque tu mente estuviera fracturada mentalmente, no podías dejar nada, porque entonces te castigaban, no solamente a ti, sino a tu cuarto entero, para quitarles una llamada que te daban los miércoles. Sí, de verdad era muy fuerte. Y ahí es donde vi la hierba alta. Y debo de hablar de una escena. Regresemos, estamos hablando del mundo audiovisual. Regresemos a una escena que se me hizo traumática
traumática. No sé tú qué es lo que opinas que viste la película. Se me hace muy muy pesada esa escena, poco apropiada para un centro de rehabilitación. Pero bueno, cuando este personaje que está interpretado por Patrick, a ver, según yo se llama Patrick, el actor que es del Conjuro que sale en esta película, Patrick Wilson creo que se llama. Entonces, Galaxia, ¿me puedes confirmar si el actor que es el villano de La Hierba Alta es Patrick Wilson, o cómo se llama ese actor? Que yo lo descubrí en Hard Candy, una película que recomiendo bastante, uno de los primeros trabajos de Elliot Page. Y ¿me puedes decir? Miau. 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 Miau, miau, miau. Sí, exactamente. Patrick Wilson, que interpreta a Ross Humboldt. Y no sé qué me pasa a mí, pero yo sé que estoy un poco retorcido de la cabeza, quizás por tantos centros, tantos internados. Llevo 5. Hay gente que se avienta 22 que lleva 22 internamientos. Pero sé que estoy traumado y voy a decir lo siguiente. Patrick Wilson en esa película se ve eternamente sexy. No sé qué es lo que tienen, no sé si es la maldad, no sé si es la fuerza con la que hace la escena traumática de la cual estamos hablando y de que te voy a platicar, pero se ve irremediablemente sexy y erótico en esa película. Y bueno, el punto es esta escena donde a su esposa la encuentra después de mucho tiempo y le aplasta la cabeza con las manos. Esa escena se me hizo muy fuerte. Creo que es la escena más fuerte y traumática y un poco también, aunque llega un poco comparativa a la escena donde al personaje de Becky interpretado por la isla de Oliviera, ella la agarran varias criaturas de la hierba alta y la están levantando así, y se ve como que la hierba la traga. Esa también se me hizo una escena medio traumática, un poco como remembranza a una violación. No sé por qué se me hizo así como algo muy violento. Entonces ambas escenas se me hicieron de grado gráfico. Yo esperaba que la película fuera a ser un poquito más gráfica, pero estamos hablando del tibio Stephen King, o sea, y del religioso. Siempre tiene que ver, y eso es lo que no me gustó. Iba bastante bien, iba interesante, jugaba con un tiempo, con que el tiempo es relativo, que el tiempo es como que estaba jugando con líneas de tiempo de unos personajes entraban y eso hacía que los otros también entraran, pero resulta ser que estaban afuera. Sí estamos entendiendo la idea. O sea, primero se supone que entró Becky con su hermano Cal, y entonces porque escucharon a Tobin, el niño, y entonces resulta ser de que Travis, que es el exnovio o exesposo de Becky, resulta ser que entra porque escucha a Becky, creo, o a Cal. La verdad es que me distraje un poco en esa parte, pero entra y se supone que encuentra a Becky desvivida, pero después se la encuentra viva, y entonces juegan muchísimo con el tiempo, y eso se me hizo interesante, pero también necesario. Era muy necesario porque es muy aburrido cuando una película se centra en un solo escenario. Es muy distinto tener una película dentro de una casa con varias habitaciones a un solo escenario. ¿Sí me explico? Es como esa película de Ryan Reynolds donde toda la película o la mayoría de la película ocurre en que él está en un ataúd y que está 3 metros bajo la tierra. Entonces, esos entendieron el chiste, la referencia, jajaja, 3 metros sobre el cielo. Y bueno, el punto es de que está bajo la tierra y está enterrado en un ataúd y tiene que salir de ahí. Se me hizo interesante, se me hacen interesantes estos experimentos, pero también muy cansados, porque en la mayoría de ocasiones no lo hacen muy bien. En La Hierba Alta creo que hacen buen trabajo, creo que lo hacen interesante,
pero lo arruinan transformando a Ross, el villano, en alguien religioso, hablando de pecados, hablando de redenciones. Y digo, ay, lo mismo una y otra vez con el tibio Stephen King. Raros, es muy raro que siempre la fijación religiosa inspire películas de terror. Vivimos en un mundo donde gracias a la inteligencia humana ya podemos decir que Dios es un asco y tienes que respetar mi opinión. Así como a tú te gusta cantar alabanzas en el cine, me vale. No, yo estoy aquí, tú estás viniendo a mi contenido. Yo no te estoy poniendo este audio en una iglesia. Tú estás decidiendo escucharme. Y entonces tú no puedes venir a reclamarme en este video que Dios es bueno, que yo me voy a ir al infierno. No puedes, no debes, porque estás decidiendo quedarte. Si no te gusta mi opinión, entonces salte. Ya que estamos claros en esos asuntos, ¿qué más podríamos hablar sobre? Sí, hubo una cosa que no me gustó particularmente porque empieza la película con una protagonista que es Becky, ¿de acuerdo? La chica que está embarazada y que está huyendo. Empieza con ella, pero terminamos con un héroe, podríamos llamarlo de cierta manera, que es Travis. Entonces, no me gustó eso, no me gustó cómo siempre es un hombre defendiendo a un hombre. O sea, la historia empezó con una mujer y eso es lo que me molesta. Es casi como, para que quede claro, es casi como sentir que tú pintas cuadros y como antes las mujeres no eran tomadas en cuenta en el mundo artístico. Tenían que fingir que el esposo era quien hacía los cuadros para poderlos vender. ¿Sí me explico? Es lo mismo. Nos vendieron una cosa de humo donde supuestamente Becky era la protagonista y termina siendo Travis el personaje más sin chiste, un actor que la verdad, al menos en esta película, Harrison Gilbertson no me está dando absolutamente nada. O sea, me da absolutamente nada de nada. Incluso el actor, el niño Will View Jr. me da un poquito más, pero Harrison Gilbertson, el personaje, desde que dice pertenecía a una banda, es el típico cliché de un vato que supuestamente fracasa en la vida porque quiso dedicarse a ser músico, pero su banda nunca despegó y entonces le pide que aborte al niño. O sea, desde ahí dices, ay, este personaje de verdad que es aburridísimo, es un cliché tras otro cliché, y eso es lo que no me gusta de las coautorías. Casi siempre terminan en clichés, como que para poder contar una historia en conjunto y que las dos partes se sientan cómodas, tienen que acordar siempre en clichés. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Me tomé un poquito de cafecito porque hace falta. Es el segundo del día. Porque en Lunario te daban un café diluido al máximo por la mañana. Y después en la tarde te vendían un café verdadero con café soluble. Valía 20 pesos el café, una taza de café. De verdad que... Y a veces en ocasiones te daban de ese café diluido, muy diluido y con mucha azúcar. Te lo daban en la junta de NA porque se supone que es parte de esas juntas del NA y del AA. Pero bueno, he hablado mucho de Lunario y tenemos 26 películas más para seguir hablando y desglosando sobre eso. Pero también creo que le hemos dedicado bastante tiempo a esta película, más del quizás del necesario, del que me hubiera gustado verla. No sé qué es lo que me pasó, no sé si es la concentración, es muy distinto. Voy a decir, qué bueno que me acordé.
Sé que te estoy contando varias cosas al mismo tiempo, pero sé que me vas a entender porque de eso se trata, de la agilidad mental, ¿verdad? Entonces, me acordé de que te estaba platicando de por qué quise ver esta película primero, y es que tuve pesadillas. Tuve una pesadilla donde eran 3 hermanos viviendo con su mamá y en su casa había unos como fantasmas, o sea, fantasmas asesinos 3, y primero desvivían a la mamá y después poco a poco estaban dañando a los hermanos. Tengo claro una escena de mi sueño en el cual se supone que escuchan unos gritos en un pozo y uno de los hermanos se avienta, pero cuando está en el pozo estaba uno de los fantasmas y le rompe los dedos, y entonces sí. Por eso decidí que iba a ver en la hierba alta el día de hoy. Entonces, tenemos, como te digo, 26 películas más. Algunas me gustan, otras va a ser un calvario. Son más de... Sí, es cierto, son más de 26 porque las de John Wick... John Wick, qué asco. Pues resulta ser de que no las conté como 1, 2, 3 y 4, sino que simplemente las conté como una. Entonces son más de 27 películas las que tenemos que ver. Pues solamente si tienes la duda, si estás escuchando esto en un tiempo cercano a la publicación de este video, tranquilo, va a haber películas que yo voy a ver por mi parte. O sea, la línea, la secuencia, esto es aparte de la secuencia original de la línea principal de Gatito Podcast. Va a haber películas de las cuales yo te voy a hablar. En Gatito Podcast y en Gatito Cine, la mayoría de las veces solo hablo de películas que me gustan, que verdaderamente me provoca hablar de ellas por horas, y no encuentro personas con las cuales poder hablar de eso tanto tiempo. Entonces, para que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Esto es solamente un proyecto aparte que quiero hacer para poder hablar de estos traumas, prevenir a algunas personas, y entonces interesante, ¿verdad? Bueno, solamente termino hablando de esta película, de que todo el rollo de la piedra se me hacía interesante, que fuera una idea como del espacio, pero es eso, lo terminan volviendo algo de un dios, del dios de la iglesia, del dios del que te tienes que arrepentir, del dios que busca la redención, y eso fue lo que termina aplanando, ni siquiera haciendo mala la película, porque no es mala, es intermedia, es una película muy tibia en la cual ni es bastante gráfica, ni es bastante misteriosa, ni es bastante complot, ni es bastante ciencia ficción. Es una mezcla tibia entre todos estos aspectos, ¿verdad? O al menos esa es mi opinión. Si a ti te gustó la película, tengo que hacer esta aclaración en el 2026. Si a ti te gustó esa película, está bien, está bien. No te vuelve una persona mediocre, no te vuelve a alguien intelectualmente menos bajo. Simplemente es una cuestión de gustos e interpretaciones. Quizás tú sí crees mucho en Dios y por eso contigo conecta perfectamente, porque conecta con esas emociones que te han trabajado como esclavo por años, y es válido, es la decisión tuya, ¿de acuerdo? De si te gusta o no. Yo no vengo aquí a molestarte o a irritarte o llamarte ignorante. Solamente estamos hablando de un producto audiovisual. Que ambos tengamos opiniones distintas sobre este producto es totalmente válido. Tanto yo soy respetable con mi opinión como tú eres respetable. Y me la puedes dejar en los comentarios siempre con respeto y con buena ortografía, ¿sale? Si me dejas un comentario en el próximo, un comentario antes del próximo lunario, o sea, antes del próximo video de esta colección, lo más probable es que sí la lea en la siguiente película. Si me lo dejas 2, 3 meses o cuando ya publiqué el siguiente episodio después de este, pues lo más probable es de que ya no suba tu comentario, ¿de acuerdo? Entonces tendrías que comentarme el video más reciente antes de acabar esta colección de videos, ¿de acuerdo? Entonces,
Bueno, mi nombre es el Gato Reg, estamos en Gatito Podcast y vamos a dejar aquí la conversación con varios datos interesantes, con varias cosas curiosas de las que hablamos. Si tienes alguna duda más sobre los centros de rehabilitación, aquí es el espacio donde me los puedes dejar las preguntas y trataré de responderlas lo más sincero que pueda. Y solamente para concluir, no, bueno, lo dejaré luego para otro video interesante porque sería incongruente que dijera eso después de lo que he dicho. Así que te voy a dejar con el misterio de qué es lo que estaba pensando. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima, ¿sale? Un saludito, miau, miau, miau.